acompañado pues del doctor Henry Ángel Machado Arias. Él es un abogado egresado de la UTP y abogado senior del estudio Monzón y Vigil asociados y con estudios especializados en el ámbito laboral. Y vamos a ver, y estuvimos hablando ya en el intermedio mientras se pasaba la entrevista de la doctora Bernedo sobre lo que es la desnaturalización de los contratos de trabajo y sus consecuencias jurídicas. Y salió muchas cosas que ahora lo vamos a comentar y para que ustedes estén atentos. Vamos a darle la bienvenida entonces al doctor Machado Arias. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en PTV. Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches a todos los televidentes y gracias por la invitación. Así es, doctor. ¿Qué es la desnaturalización de los contratos de trabajo y las consecuencias jurídicas que pueda acarrear el hecho de que se desnaturalice a un contrato? Bueno, primero habríamos que, antes de hablar de la desnaturalización, tenemos que hablar un poco acerca de los contratos que se pueden desnaturalizar, ¿no? Hablemos de dos. El primero es el contrato de locación de servicio, que es un contrato netamente civil, y el segundo es el contrato o los contratos a plazo fijo, ¿no? Que hay una variedad de ellos. Entre ellos, pues, incremento de actividad, servicio específico, ¿no? Suplencia, entre otros, ¿no? Bueno, hablando netamente o directamente del contrato de locación de servicio, el tema principal es que lo que pasa en la realidad, que es sobre lo que dice el contrato. Lo que pasa en la realidad básicamente es el principio de la primacía de la realidad. Esto se ha mencionado en un primer momento con respecto al el Tribunal Constitucional en el expediente 991-2000, menciona acerca de este principio y habla pues el contenido de lo que debe haber en la realidad. Por ejemplo, que es una dependencia, ¿no? Una prestación de servicio personalísima, una subordinación ante un empleador, y en el contrato de locación, que es netamente civil y que obviamente es netamente independiente, no tiene subordinación, se confrontan lo que pasa en la realidad con lo que sucede en el documento. Entonces, estos hechos que pasan en la realidad terminan desnaturalizando el contrato. ¿Y qué es una desnaturalización? Básicamente es que el contrato pierde su naturaleza en sí, porque la naturaleza del contrato no era que haya una dependencia, sino que la persona haga sus labores de forma totalmente independiente. Claro, ahí eso es una de las cosas que estábamos conversando, doctor, y el tema era pues que había pues muchas leyes laborales, ¿no? Esto, por ejemplo, el servicio de terceros, ¿no? Conversábamos sobre ello y el hecho de su permanencia puede significar que ya el trabajador pueda pasar a planilla totalmente. Hay una serie de hechos, pero eso ocurre en la parte privada. Sí. Pero en lo que es en la pública es terrible, ¿no? Ahí tenemos los conflictos que hay con el tema del CAS, ¿no? O sea, tenemos en lo privado, tenemos el CAS, le tenemos la 276, la ley 1057, ¿no? La 726. Las diferentes entidades manejan algunas solamente una de ellas y algunas duales, porque tienen tanto la privada como la estatal, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta y en consideración que justo veníamos hablando acerca de la desnaturalización de los contratos de locación, que también se desnaturalizan los contratos pues, a plazo fijo, ¿no? Que estos son directamente, por ejemplo, ¿cuándo se desnaturalizan estos contratos? El artículo 77 del Decreto Legislativo 728 de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Menciona cuáles son las causales de desnaturalización de los contratos a plazo fijo. Entre ellos, ¿cuáles son? Por ejemplo, si tenemos un trabajador contratado por 6 meses y este trabajador tiene una permanencia adicional al tiempo del contrato, este contrato se desnaturaliza. Y creo que cuando veníamos conversando hace un rato, le había tocado el tema, por ejemplo, en el caso de la suplencia. ¿No? La suplencia, un trabajador es contratado para suplir los trabajos de una persona que de repente, en ejemplo, podría ser una señora que esté embarazada y esté cumpliendo su PRIPOS, que es 90 días. ¿Qué sucede si este trabajador se queda trabajando más de 90 días porque la señora no regresó al trabajo por X motivos? Este trabajador, su puesto de labor ya se naturaliza y el contrato viene a ser o deviene a ser indeterminado. Y obviamente, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que vamos a tener un trabajador indeterminado en la empresa.
¿no? Cuando eso no es lo que queríamos. Y la señora, que obviamente no esté laborando, si ya tiene el puesto indeterminado, ya no podemos esperar que termine su contrato para que se vaya. Encima, que ahora hay protección con las embarazadas, ¿no? Claro, no podría es. sacarla. Si es que fuera un contrato, si fuera un contrato pues a plazo fijo, la única forma que la pueda sacar es que esperes un año, porque hay jurisprudencia que habla de que tenemos que esperar hasta un año para poder, digamos, no renovarle el contrato a una persona que viene ejerciendo la maternidad. Claro, eso es otro de los problemas, ¿no? Porque ahora, recientemente, a las personas que están embarazadas con el post y pre, ¿no? Natal, se les ha dado mucha protección. ¿Y qué es lo que va a suceder con estas personas cuando solicitan? Porque por ley dice que a ellos le tienen que dar antes y después, ¿no? Un permiso, ¿no? Por el tema del parto. Pero eso, por ejemplo, en una empresa, en una pequeña empresa, vamos a pensar, la pequeña empresa tiene unas leyes laborales muy distintas a las empresas grandes. Claro, lo que sucede es que existen hay diferentes regímenes. Entre ellos está el régimen general, ¿no? Que es el decreto legislativo 728, y ellos tienen regímenes especiales de acuerdo a la MIPE y a la PYMES, ¿no? Que son las pequeñas empresas, las microempresas, ¿no? Que tienen, digamos, por sus ingresos, ellos hacen pagos diversos o diferentes a los empleados, ¿no? Mientras que en el régimen general se le otorga un pago de una gratificación de un sueldo, en las MIPES es medio sueldo de gratificación. Las vacaciones no son 30 días, sino son 15 días. Algunas no reciben CTS, otras sí reciben CTS, pero a la mitad, ¿no? Entonces, esto es por un tema de ingreso de cada empresa, ¿no? Que todavía, pues, al ser pequeñas empresas o medianas, no alcanzan, pues, para poder pagar la cantidad que sí podría tener una empresa de mayor envergadura, ¿no? Y pueda tener, pues, el régimen general, que es el 728, ¿no? Con respecto al tema de las embarazadas, esto es a todo nivel. Resulta que hay que tomar en cuenta que han habido empleadores que de manera abusiva, han buscado que despedir a una persona que está embarazada, porque digamos que para ellos no va a cumplir las labores que quisieran por la razón de su estado. Pues lo hemos visto en el Congreso, ¿no? Hay gente que lo han sacado de ahí así es, estando embarazada. Entonces, ¿no? Resulta que la ley protege, ¿no? Esto es un despido nulo. Si se diera, es un despido nulo porque estamos sacándola por su estado de gestación. Entonces, hay jurisprudencia, el Tribunal Constitucional, incluso la Corte Suprema ha otorgado, que protegen a la madre gestante. No solamente a la gestante porque hay que cubrir los 90 días, sino que indica que hasta un año posterior al nacimiento del menor pueden tener protección y no pueden ser despedidas, ni tampoco no se les puede renovar el contrato. Porque si esto pasara, esto sería un despido nulo. ¿Y cuál es la consecuencia? Y este es el mensaje para los empleadores, ¿no? La consecuencia no solamente es que vamos a tener una desnaturalización del contrato, sino que vamos a tener una posible reposición. ¿Y qué causa la reposición? Que en el tiempo que dure el proceso judicial, esto va a generar devengados. Supongamos, pues, con lo lento que tenemos el sistema judicial, nos tomamos de repente 2 años en reponer a esta persona. Estamos hablando de 24 meses. Si esta persona ganara solamente 2.000 soles, estamos hablando de 48.000 soles. Sí, solamente de reintegro. Y hablando, pues, adicionalmente de la gratificación. Y obviamente, cuando tú no sales de vacaciones, hay que pagarte las vacaciones. ¿Pero qué dice la ley? Cuando tú no sales de vacaciones 2 años consecutivos, te tengo que pagar una indemnización vacacional. Si estamos hablando de 2 años que no estuvo en el trabajo y de forma, digamos, ficticia, se le reconoce como si hubiera estado trabajando. No trabajó 2 años, por ende, también le corresponde no salir de vacaciones, entonces hay que pagarle también su indemnización vacacional, ¿no? Claro, y eso es donde ahí más se abusan las empresas, ¿no? Porque hay casos de que hay trabajadores sin darse cuenta, trabaja, se pasó un año y sigue trabajando y después la empresa se da cuenta y dice, oye, ¿sabes qué? Te vas de vacaciones ahorita, te vas de vacaciones ahorita. Porque se dio cuenta que estaba incumpliendo la ley. Así es, y lamentablemente... ¿Y ahí es sancionable ahí las empresas? O sea, no es una sanción porque el empleador puede disponer en qué momento puede salir de vacaciones. Sin embargo, no puede exceder los 2 años. Pero lo usual es que uno llegue a un acuerdo con el colaborador porque para no cometer un abuso. Normalmente el buen comportamiento del empleador negocia con el trabajador y le dice, a ver, dime, ¿en qué fecha? Tenemos tales fechas, ¿cuál te conviene para que salga de vacaciones? Pero cuando se les pasa, ellos
digamos que lo obligan a salir, ¿no? Porque ellos saben que si no les otorgan las vacaciones, viene no solamente la indemnización si fuera judicial, sino que viene Sunafil. Claro. Porque hablemos que hay empleados que obviamente tienen la cobertura de Sunafil y van y hacen su denuncia y su queja y estos se presentan para luego hacer la supervisión y hay multas pues desde 1 OIT hasta 50 OITs dependiendo la cantidad de trabajadores afectados, ¿no? Que bien puede ser por la falta de vacaciones, puede ser por la falta de pago de FPs, por la falta de depósito de la CTS, ¿no? Por incumplir las normas de seguridad, por no tener el seguro vía ley, por no tener los diversos seguros que la ley pide, ¿no? Y obviamente Sunafil impone las multas que hoy, más allá del tema judicial, ¿no? Es otra afectación que tendría el empleador si no cumple con los parámetros que la ley solicita, ¿no? Este famoso uso del trabajo por partes, el part-time, ¿está regularizado eso, doctor? Claro, sí está. Lo que sucede es que existe el part-time, ¿no? Y que son 4 horas. Sí. Y existen también los trabajos a medio tiempo, que puede ser hasta un poco más de 6 horas, por ejemplo. Porque uno puede pactar con el empleador los diversos trabajos. Por ejemplo, si yo como empleador y tengo un empleado que me cubre el trabajo en 6 horas, yo puedo tenerlo él trabajando por 6 horas, pagándole el sueldo, el mínimo 1.025, y puede trabajar menos horas. Pero ese es un pacto entre el trabajador y el empleador, ¿no? Claro. Pero el part-time también está justificado siempre y cuando el empleador lo solicite, ¿no? O sea, no es en contra de la ley. Se paga un monto adecuado de acuerdo a las horas que trabaja. E incluso yo puedo pactar con alguien 1.025 soles por 4 horas. Aquellos trabajadores que son contratados y tienen que expedir recibos por honorario, doctor. Y justo conversábamos eso, ¿no? Sobre el tema de esto de la locación de servicio y todas estas cosas. Hay trabajos, por ejemplo, que el locador le dice, tú no puedes estar, no te puedes quedar todos los días a trabajar conmigo, ni tampoco estar las 8 horas, porque eso el empleador dice, ¿no? Entonces yo tendría que ya contratarte permanentemente, pero yo estoy haciendo una locación de servicios. Yo te doy una serie de requisitos que tienes que cumplir al mes para yo poder pagarte, ¿no? Pero eso se naturaliza siempre también, doctor. Bueno, la única forma que se naturalice es que esta persona se apersone al lugar de trabajo, cumpla un horario definido de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 9 a 6 de la tarde, ¿no? Inclusive muchas veces hay hasta más horas de trabajo, ¿no? Y esa subordinación es que sea supervisado. A ver, ¿cuándo se naturaliza? Si hay una supervisión, una jefatura, una supervisora, un gerente, ¿no? Sobre un trabajador, cumple unas ciertas horas de trabajo, marcación de ingreso, marcación de salida, y haya una retribución o un pago por ese trabajo realizado. Esa es la forma que se naturaliza. Pero si el empleador contrata de buena fe y le dice, quiero contratarte como locador para que hagas tal servicio, tú vas a trabajar de forma independiente y el tema es que tú cumplas el trabajo correspondiente. Por ejemplo, si yo contrato a alguien para que haga una construcción de mi casa, yo le solicito a esta persona que construya mi domicilio, ¿no? Le voy a dar las pautas, le voy a dar lo que el ingeniero o el arquitecto me otorgue para que él construya. Esta persona me dice, yo lo construyo en 6 meses. Yo no puedo decirle a esta persona que venga a 8 de la mañana a 5 de la tarde. Porque si yo le pusiera un horario, estaríamos naturalizando el contrato de locación. Pero obviamente la otra persona sabe que tiene que entregarme en una fecha. Él considerará las horas que va a trabajar, los días que va a trabajar y los días que no lo va a hacer. Por ejemplo, puede trabajar en un día 12 horas y el siguiente día no trabaja. Pero es su forma independiente y determinada de trabajar. No hay ninguna subordinación. Entonces, los empleadores que necesitan que generen una producción en un rango de horas no pueden contratar por locación de servicio, porque en el futuro van a tener un trabajador con un contrato desnaturalizado, se va a volver a plazo indeterminado y luego va a tener que pagar los beneficios sociales que dejó de percibir en el tiempo. Si lo tuviste 2 años, hay que pagar 2 años de gratificaciones, CTS, vacaciones, indemnización vacacional. Si hubieron horas extras, también horas extras. Y como le comentaba en el intermedio, existen pues las pruebas atípicas que se pueden presentar ante el juzgado. Ahora tenemos el celular con que podemos grabar el ingreso, la salida, tomarnos fotos, correos electrónicos, WhatsApps,
Claro. ¿no? Donde existen las cámaras también. Las cámaras también. ¿No? Y entonces hay muchos medios probatorios que sí se van a absolver dentro de un proceso judicial con que sí se puede probar que hubo una desnaturalización. Y si por ahí la otra parte tiene la carga de la prueba, que es hablamos del empleador, lo que va a suceder con el juez es usted, a ver, todo lo que esta persona dice, usted niega, a ver, las marcaciones de ingreso y salida, si usted no la tiene, está incumpliendo entonces las normas legales, porque usted tiene un trabajador y no lo hace marcar. Claro. O sea, claro. Ahí es un llamado de atención al empleador para que no tengan problemas futuros con sus trabajadores. Lo ideal es que cumplan con la normativa para que ellos no tengan un futuro problema legal que le va a generar afectación a su pecunio, ¿no? Adicionalmente que tenemos a SUNAFIL que también ingresa y pone las multas correspondientes, como lo mencioné, ¿no? Mínimo 1 IT y un máximo de 50. Claro, la SUNAFIL está ahí pendiente de que se cumpla, pues, por supuesto, y no se violen los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Porque decía con el tema de los residuos por honorario, doctor, realmente para poder llegar a emitir el recibo por honorario, la empresa que te va a contratar te da unos términos de referencia, ¿no? Ese término de referencia termina en una orden de servicio. En esa orden de servicio te dice la labor que vas a cumplir, ¿no? Lo que vas a hacer por decirte, cada 30 días, cada 60 días, cada 120 días, dependiendo de la cantidad de meses que lo puedan contratar, ¿no? Entonces, eso realmente no dice ahí en estos términos de referencia, no dice que tienes que trabajar las 8 horas, las 12 horas, no. Tú tienes una serie de requisitos que tienes que cumplirlo para poder cobrar. Estos contratos tienen una finalidad. Entonces, la finalidad es que tú me entregues la prestación para yo darte la contraprestación. Pero no menciona, obviamente, que vas a trabajar de forma obligada en cierto lugar, ni tampoco dice que vas a entrar a tal hora, vas a salir a tal hora, vas a otorgarme. Lo que sí puede decir es mencionar el avance de la hora o el avance de la prestación que se está haciendo, ¿no? ¿Para qué? Porque yo como a la persona que estoy solicitando el servicio tengo que saber cómo estás trabajando. Claro. Pero no quiere decir que eso sea una subordinación, eso es informarme. No tomarme como jefatura, sino informarme, ¿no? Eso pasa con este tipo de contratos. Estos trabajadores agradecidos por honorario pueden tener algún mando dentro de un centro de trabajo, es decir, puede ser nombrado jefe, puede ser nombrado coordinador, puede ser nombrado, no sé, con un cargo de responsabilidad. No debería. ¿Por qué? Porque estaríamos entrando en un rasgo de laboralidad. Por ejemplo, uno es que ingresarlo a la estructura jerárquica de la empresa. Entonces, si yo ingreso un trabajador para que a mis trabajadores él sea, digamos, su supervisor, ¿no? Ya le estaría dando, entre comillas, un puesto laboral, el cual sería, pues, reconociéndole derechos laborales. Tendría que pagarle como a mis demás trabajadores y otorgarle, pues, un contrato a plazo indeterminado, porque recordemos que el decreto legislativo 728 menciona que todo contrato o toda prestación de servicio se presume indeterminada. Entonces, si le doy un rasgo de laboralidad, donde ya le doy una jefatura dentro de mi empresa, ya estaríamos presumiendo que tiene un contrato indeterminado. Claro. Y entonces tendría que yo ya no contratarlo por recibo por honorario, sino ya... ya había un contrato, pues, ni siquiera a plazo fijo, sino ya indeterminado. Indeterminado, claro. ¿Usted cree que tantas leyes hay en estos momentos? Hemos hablado de 276, 728, 1057, 726 y no sé qué más. Debería de haber una sola ley que rija tanto para empleados y obreros como antes lo había, doctor. Lo ideal sería que en la actualidad el decreto legislativo 728 ha demostrado que le da seguridad jurídica a los trabajadores. Entonces, ¿por qué? Porque el empleador, digamos, en ese rango es el más fuerte, ¿no? No solamente hablemos del privado, sino también del Estado. Claro. Entonces, lo ideal sería que sea hay una uniformidad y todo sea bajo el parámetro del decreto legislativo 728. Eso sería, considero yo, legal. Incluso Toyama también en un momento he leído que lo ha comentado y ha opinado lo mismo, ¿no? Ya, claro. ¿Usted cree que todos estos decretos legislativos que hemos hablado de los números 276, 728, 1056 o 1057, 726, el 728 es el que está más ordenado, cumple con todos los parámetros que pueda servir para la protección laboral de algún trabajador, doctor? Tal vez no es perfecto, ¿no?
no es perfecto, pero sí, recordemos que el derecho crece de acuerdo a la sociedad, ¿no? Entonces, mientras más temas sociales hayan dentro del ámbito laboral, va a ir mejorándose el tema de este decreto legislativo 728, ¿no? Que es de la ley de competitividad laboral. Ahora, no es perfecto, pero es el que más protege al trabajador. Ya. ¿No? Obviamente, y si hablamos de lo judicial, tenemos pues el principio pues de primacía de la realidad, entre otros que otorgan pues lo que realmente es al trabajador. Y es más, quise tocar eso hace un momento, pero lo voy a mencionar. Tomemos en cuenta que el principio de primacía de la realidad debería tocarse no solamente en el ámbito laboral, sino también en los otros ámbitos, en el ámbito civil, en el ámbito penal, porque básicamente todo se desarrolla en lo que pasa en la realidad. Claro, ¿No? claro. No se usa, no sé si se usa en todos los ámbitos del Poder Judicial, pero debería usarse, ¿no? Por ejemplo, el principio de verdad material es el que más se asemeja al principio de primacía de la realidad con respecto a lo penal, porque ahí hablamos netamente de la verdad. Y eso es lo que pasa en la vida real, es lo que lleva en lo laboral a que el trabajador tenga una protección por parte, al menos actualmente, por parte del Poder Judicial y su afín. ¿Por qué cree usted, doctor, ya con la experiencia que usted tiene, hemos visto nosotros casos judiciales, laborales, de 10, 15, 20 años, gente que ya está muerto sin poder cobrar sus beneficios sociales o ser repuesto? ¿A qué cree usted que pueda hacer? ¿Ya estas personas estaban inmiscuidos en estos decretos legislativos que hemos hablado, doctor? Algunos sí, que están inmiscuidos pues, de decretos legislativos que han mencionado y que han ingresado en demandas laborales que tienen muchos años. Pero en la actualidad, al menos con el decreto legislativo 728 de régimen general, las personas están haciendo sus demandas y lo que sí demora es un poco por el tema de la carga laboral que tenemos en los juzgados, ¿no? Lamentablemente pues hemos visto por experiencia, ¿no? Solamente para generar una conciliación judicial, que es la fecha de audiencia, a veces ingresa la demanda y te dan cita o fecha para un año, solamente para la conciliación. Y después 6 o 7 meses posteriores para la audiencia única. O sea, lo he visto en varios casos por un tema de carga laboral. Sin embargo, algo que es beneficioso, que el 3 de abril ha salido una nueva resolución emitida de que todas las... ¿Qué sucede? Terminamos la primera instancia, sale la sentencia, supongamos a favor del trabajador o en contra, se apela, sube el expediente, la sala resuelve y supongamos que fue a favor del trabajador. ¿Qué es lo que usualmente sucede? Es que las empresas se van en casación. ¿Para qué hacían esto anteriormente? En la mayoría era para dilatar y hacer de que obviamente el empleado desista de su pretensión o por último ya de aburrirlo, ¿no? Y causarle un perjuicio. El 3 de abril de este año salió una resolución que indica que toda sentencia a favor del trabajador de segunda instancia puede ser casada. Sin embargo, se tiene que cumplir lo dicho por la sala. El expediente regresa a primera instancia y se cumple lo dicho por la sala y lo que está en casación se eleva en copia. Entonces, eso es un beneficio para el trabajador. O sea, lo que están haciendo hoy por hoy es proteger pues que no haya abuso, porque estamos hablando que el derecho laboral y los beneficios laborales son derechos constitucionales. Si yo no puedo obtener mi pago por mi trabajo, ¿cómo come mi familia? Porque estaremos hablando que también hay una afectación, claro, a la vida, ¿no? Ajá. Estamos hablando de la salud, porque de repente, ¿cómo pago la enfermedad de mi hijo? ¿Cómo pago su alimentación? ¿Cómo pago la alimentación de mi esposa? Entonces, esto aparentemente ha causado pues que haya un revuelo en los términos judiciales y ya se puedan ejecutar la sentencia de segunda instancia, aunque esté en casación. Así es, de verdad que eso es muy importante. Muy importante, efectivamente, doctor. Se nos fue el tiempo, rapidísimo se nos fue el doctor Henry Ángel Machado Arias. Gracias por estar con nosotros aquí. No va a ser la primera vez, por supuesto, seguir conversando, hablar de estos temas del ámbito laboral. Hay que acordarse que la oralidad laboral ya llegó también y eso también está dando facilidades también, indudablemente, tanto para la defensa técnica, para el justiciable, así como también para los empleadores. Gracias, doctor Machado, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Espero, bueno, como usted dice, que no sea la primera vez ni la última. Y nada, eso es todo. Muchas gracias a usted por la invitación y a todos los televidentes. Perfecto, muy agradecido.
Muy interesante la entrevista con el doctor Machado Arias en relación al tema laboral, ¿no? Mire, hay una serie de vericuetos, leyes, decretos legislativos. Este es una confusión, un sancochado. Pero es que necesitamos tener una sola ley laboral, porque esto va a ir, por supuesto, en beneficio de los trabajadores, de la masa trabajadora, que es lo que nosotros queremos. Bien, ya estamos conectados.